¿Qué hice? Solo lo único que cambió fue yo mi nivel lo redefiní y solo el Sí, no, es que no van a cerrar. ¿cómo? El alcalde dijo que no cerrará hasta la 20. Sí, y pues los horarios ahí de lo del comercio y eso. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola, Luisa, buenos días. Ya, sí, la iba a llamar, pero la muchacha me dijo no, la mostró. Muy bien, acabo de pasar lista y a todos les he puesto falla, nadie contestó. ¿Por qué, profe? Es que no me acabé de conectar. Todos recibieron la invitación y nadie la aceptó, así que... ¿Será qué? Pues no sabíamos que pero no nos daba nada. Por eso la instrucción escrita decía, usted encenderá la cámara cuando se le solicite. Bien, en esta mañana vamos a dar comienzo entonces con nuestra oración. Vamos a pedirle hoy a uno de los estudiantes que nos dirija en oración. ¿Quién desea orar? ¿Ninguno? ¿Poco a la oración? Lloro. Bueno, por favor. Señor Jesús, gracias por otro día más de vida. Ahorita que vamos a iniciar las
clases. Bueno, ya las iniciamos, danos tu bendición, en el resto de día danos también tu protección por el familiar de Valerie que se murió, para darle consuelo a la familia de Valerie, por la novia de mi primo Nené, para que logre vencer el cáncer. Y asimismo guarda a cada uno de la familia de nuestros compañeros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. La temática de esta mañana, como ya están viendo por allí en su Classroom, entonces se nos dice que vamos a estar trabajando con, aquí está ya el material, el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia. Vamos a hablar sobre Uribe. Tocaremos en algún momento, en algún espacio. Este me quedó mal planeado. Vamos a activarlo de una vez. Que son las preguntas a las cuales vamos a estar abordando. Juega. Ocho, 6, toca 8, 7. Démoslo ahí que ahorita se nos activa. Y revisar, entonces recordarles que aquí en novedades usted tiene pendiente todo, aquí como ya se fue la tarea porque ya la tenía que haber entregado, entonces pues los que no la entregaron entran aquí y ven que aquí vería sus tareas. En el caso mío yo veo quiénes entregaron y cuántos faltan por entregar. Entonces si yo ingreso acá voy a ver 10 que entregaron, quiénes son esos 10, entonces ahí me dice quiénes son. Dice que entregó fuera de tiempo y que entregó fuera de tiempo. Entonces eso va contando también en la nota. Eso descuenta unas décimas allí. Y me dice que hay uno que no ha entregado. Verificamos y aquí está. Es Marley Jimena Jerez Rivera. Cargó los archivos pero no ha entregado, así que no podremos revisarlos porque no están en la sección de entregas. Es decir, aunque ella ha intentado entregar la tarea, ella cree que la entregó, pero realmente no ha terminado el proceso, por lo tanto no tendría nota. Y es lo que en muchas circunstancias les pasa a muchos. Del afán llegan, suben el archivo y ya mandé la tarea. Olvidan terminar el envío. Revisar si ya nos ajustaron todos lo de el login, la membresía. Entonces tenemos aquí a Ricardo, que no ha arreglado la foto, Jaiber, que no ha puesto la foto, el señor Lozada, que no ha organizado ni el nombre ni la foto. Entonces allí estará posteriormente las complicaciones a nivel disciplinario. Profe, ¿cómo pone el aspecto tecnológico? Muy bien, entonces vamos, el ejercicio de esta mañana consiste en ir respondiendo el taller. Ahora se nos habilitará en unos momentitos las preguntas. Por ahora, pues vamos a abrir el texto que nos habla de este tema impresionante. Profe, ¿y a qué horas hay que entregar? Y cuando se habilite dice la hora que hay que entregarlo. No recuerdo si es para hoy, para mañana, para otra semana, realmente no recuerdo. Bueno, entonces el paramilitarismo es uno de los eventos
y junto con el narcotráfico, que están en la segunda mitad del siglo XX y que incrementan la etapa de violencia en nuestro país durante el siglo XX. Son dos de los fenómenos que marcaron las últimas décadas del siglo XX, porque llegó a incrustarse en la política colombiana, llegaron a estar bastante correlacionados, y entonces eso hace que prácticamente se legitimice este tipo de práctica. Entonces, cuando nosotros estudiamos el inicio del narcotráfico en el mundo, por lo menos lo que tiene que ver con Colombia, sabemos que las plantaciones de marihuana y de coca no son originarias de Colombia. Las trajeron de otro lugar y las plantaron en Colombia. En el caso de la marihuana, es el mismo Estados Unidos quien trajo las semillas y las plantó en Colombia en un proceso de experimentación, y resulta que Colombia salió productiva. La tierra fue fértil y produjo esta plantación, y entonces empezó a reproducirse. Empezaron como cultivos pequeños, pero empezaron pues a llevarla a Estados Unidos. Se vio la demanda que tenía y entonces ya otros se interesaron por sembrar estos cultivos, por ampliar las plantaciones. El gobierno empezó a financiar porque había que exportar, había que tener ganancias, y todo era legal, todo iba muy bien, hasta la gente de la política estaba involucrada en el asunto. Pero Estados Unidos se dio cuenta de que con este producto, con estas importaciones que estaban teniendo de Colombia, de estas plantaciones, se les estaban fugando el capital, es decir, se les estaban yendo los dólares, porque se venían para Colombia, y Colombia estaba gozando de la bonanza de la marimba, como se le conoció en aquel momento. Entonces Estados Unidos lo que hizo fue decirle a la DEA: hay que hacer un programa antinarcóticos para detener la llegada de tanta marihuana a Estados Unidos, y se declaró entonces como un producto ilegal, y entonces desde ese momento empieza la persecución. Entonces los políticos que estaban involucrados con ello se quisieron apartar del proyecto, y los que quedaron allí con sus plantaciones, los carteles, entonces tienen que buscar pues otra alternativa, otro producto, porque ya este estaba ilegal, ya no era fácil comercializarlo ni llevarlo, entonces ya las ganancias se redujeron. Entonces ellos empezaron a buscar otro producto con el cual llevarlo. Intentaron con el opio, pero resulta que, aunque era, y también las amapolas, resulta que estas producciones ya estaban lideradas por otros mercados, otros productores ya llevaban ventaja en este campo, así que ahí en Colombia no hubo buena producción, no fue fértil para estos productos. Entonces trajeron la coca, y resultó que con la coca nuevamente hubo entonces el mismo proceso. Estados Unidos apoyó para que se sembraran cultivos, para que se expandiera, invirtieron, y cuando otra vez empezaron a darse cuenta de que la fuga del capital estadounidense se estaba viniendo a Colombia, entonces pues otra vez le dijeron a la DEA: hey, hay que detener el flujo de coca hacia Estados Unidos que viene de Colombia, así que por favor persiga a todos esos y encarcélenlos, llévenlos a la cárcel. Y empezaron a exigir entonces a los países latinoamericanos, la DEA, que extraditara a Estados Unidos a todos los que iba encarcelando que tenían que ver con el narcotráfico. Esa es como la historia así bien resumidita de lo que fue el proceso del narcotráfico. Lo que es el paramilitarismo en Colombia entonces es un poco diferente, porque este empieza con
las organizaciones de seguridad privada para prestarle seguridad a ciertas personas que tenían pues dinero, que tenían sus fincas, sus latifundios, y luego esa seguridad privada que era local, que era regional, entonces empezó a hacerse fuerte y otros empezaron a contratar su servicio privado. Entonces ya empezaron a hacer como ejércitos regionales que prestaban seguridad privada. Y luego llega la etapa de el señor Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia, y entonces él patrocina fundar las Convivir en Antioquia, que eran justamente pues grupos de este tipo de servicio privado que prestaban seguridad. Y luego ellos vieron interesante el asunto del negocio con el narcotráfico, y entonces ofrecieron sus servicios a los carteles del narcotráfico para como seguridad para sus cultivos, para las personalidades importantes de los carteles, y así es como se relacionan estas dos líneas. Luego entonces ya tenemos la etapa de que las AUC empiezan a crecer en Colombia, se expanden y empieza la etapa de las masacres, y finalmente pues tenemos entonces la etapa de donde ellos entregan las armas y hacen ese proceso de reinserción a la vida civil, que es en el gobierno pues del señor Álvaro Uribe Vélez. De esa manera entonces pues el fenómeno inició y terminó con la misma persona. Bien, entonces ya tenemos las preguntas por allí. Sí, ya está el taller activo. Ve, ahí nos dice que es para entregar. ¿Cuándo? El 23. El 23. Todavía tenemos tiempo. Ah, sí, sí hay tiempo, no hay 23 para la otra. afán. Entonces si usted abre allí, entonces vamos a iniciar el proceso de lectura. Y vamos a ir leyendo de manera intercalada. Entonces, Giancarlos, por favor, nos lee los dos primeros, lo que hay bajo el primer subtítulo. A mediados de la década del 70 del siglo XX, a los dos principales actores del conflicto se sumaron los narcotraficantes y los paramilitares. Con el tiempo, principalmente durante las décadas de los años 80 y 90 del siglo XX, estos grupos vivieron un gran auge y tuvieron una gran incidencia dentro de la sociedad colombiana. Ahí, profe. Hasta ahí, sí. Esa incidencia a la cual hace referencia aquí el texto, pues es a la que les comenté, todo ese aspecto que hay allí ligado al narcotráfico y al paramilitarismo. Entonces, ahí está la respuesta justamente a la primera pregunta. ¿Alguno abrió el taller? ¿Qué ocurrió en la década de los 80 y 90? Entonces, ¿qué ocurrió en esa época? ¿Qué ocurrió? Que vivieron un gran auge y tuvieron una gran incidencia dentro de la sociedad colombiana. ¿Quiénes? Los narcotraficantes y los paramilitares. Bueno, hay que responder de manera completa. Listo. Esa sería la respuesta. Entonces, los paramilitares y los narcotraficantes tuvieron una incidencia significativa en el desarrollo de la política socioeconómica del país. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Qué es el narcotráfico? ¿Qué es el narcotráfico? Entonces, vamos con Barrero. Continúe la lectura.
El narcotráfico y el incremento de la violencia. El narcotráfico es una actividad ilícita que consiste en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de grandes cantidades de sustancias alucinógenas y psicoactivas, que son conocidas comúnmente como drogas. En Colombia esta actividad comenzó a principios de la década de los años 1960 y 1970, con el cultivo y tráfico de marihuana. Prosiguió en la década de 1980 con el cultivo de coca y producción de cocaína. Y finalmente en la década de 1990 incorporó la producción de heroína. A partir de la década de 1980 este negocio permitió la conformación de grupos narcotraficantes o carteles de la droga que obtuvieron grandes capitales y poder militar por medio de estrategias. Hasta ahí. Entonces, en el primer párrafo que nos leyó el joven Barrero está la respuesta a la pregunta, claramente. Así que no tiene mucha pérdida, eso está re fácil, regalado. Y ahora entonces se nos hace otra pregunta. ¿Cuál es? ¿Cómo se introduce el narcotráfico en Colombia? Entonces ya también vimos entonces cómo fue ese proceso. Dentro de lo que él nos leyó está también esa respuesta en el segundo párrafo. Y la siguiente pregunta. ¿En qué consistía la economía de la guerra de los carteles del narcotráfico? Del narcotráfico. ¿En qué consiste la economía de guerra? Entonces allí también vemos, vamos a pedirle a Valerie que por favor nos lea. ¿En qué parte? ¿La existencia de una economía de guerra? Esa, sí. Esa En misma. medio del ¿sí? En medio del conflicto armado, los narcotraficantes compraron y vendieron armas a diferentes grupos guerrilleros y paramilitares. Además, contaron con brazos armados sólidos con los que controlaron militarmente zonas alejadas del poder estatal, lo que facilitó la consolidación de este negocio ilegal. De este negocio ilegal en ese momento ya. Entonces vemos allí que la estrategia de los narcotraficantes en su proceso económico fue la venta de armas. ¿A quiénes le vendían las armas? Los paramilitares y la guerrilla. Que estaban, que son enemigos, ¿no? En ese momento histórico. Y entonces, y al ser enemigos, pues estaban financiando una guerra que llevaría a la toma del Palacio de Justicia. Exactamente. Entonces llevó estos escenarios a tener más conflictos y más violencia en nuestro país. La siguiente pregunta. Profe, y de ahí pasa para que el gobierno se fije en la guerra de la guerrilla y los paramilitares y no en el narcotráfico, ¿no? Exactamente. O bueno, esa fue la excusa porque los del gobierno sabían que era el narcotráfico, ellos estaban involucrados. Podríamos decir que esa fue la cortina de humo de aquel momento para salir bien librados y que no fueran a la cárcel, sino que entonces se buscó un caballo de Troya que cayese. Y ese fue entonces la guerra entre paramilitares y guerrillas. La siguiente pregunta, ¿cuál era? ¿A qué se llamó el narcoterrorismo? Entonces, ok, el narcoterrorismo. Pero allí nos falta leer otra parte, entonces la voy a leer yo. Dice, el crecimiento de un mercado y una demanda creciente nos habla de ese mercado interno y externo. Entonces hablamos del mercado nacional, donde se empieza a ver las bandas de microtráfico, y en el tema internacional pues empiezan a surgir los grandes carteles como el de Cali, el de Medellín,
Y entonces eso hace pues el auge, lo que les permite a narcotraficantes contar con mayores ingresos y sus estructuras delictivas como el microtráfico en las grandes ciudades e intermedias. El tráfico de drogas fue controlado por bandas organizadas que mediante el inmenso capital generado por esta actividad penetraron en el círculo social exclusivos, de manera que algunos de sus jefes inclusive llegaron a la política. Estos grupos se constituyen en verdaderos imperios que contaban con ejércitos armados dedicados al sicariato, con los cuales controlaban ciudades y regiones. Entonces, uno de los ejemplos que llegaron a la política pues fue entonces el líder del cartel de Medellín, que era Pablo, Pablo Escobar, pero que era senador de la República. Y como senador de la República, pues estaba dentro del núcleo de la política colombiana. Y cuando empiezan a señalarlo como narcotraficante, que a relacionarlo, él negó en un comienzo que sus negocios o sus actividades económicas tuvieran que ver con este tipo de acciones, hasta que finalmente pues se ve acorralado y entonces toma acciones violentas. Muy bien, vamos a pedirle a Sharay Peña El narcoterrorismo. Sí, señora. Durante la década de los 80, los carteles de la droga fueron sometidos a una fuerte persecución policial por parte del Estado. Además, para debilitar el poder de los líderes de los carteles y sus estructuras delictivas, los gobiernos implementaron la extradición por medio de la cual los narcotraficantes que habían traficado drogas hacia Estados Unidos podrían ser juzgados y cumplir largas condenas en ese país. Ante esta situación, los narcotraficantes desataron una guerra contra el Estado a través del uso de acciones terroristas como asesinatos selectivos, secuestros, desapariciones y uso de artefactos explosivos en contra de la sociedad civil. Sus principales víctimas fueron funcionarios públicos, como líderes políticos, jueces, policías, soldados, así como periodistas y ciudadanos del común. ¿Sigo? En 1993, tras miles de víctimas, la táctica narcoterrorista decayó tras la muerte de Pablo Escobar, principal líder del cartel de Medellín. Muy bien, hasta allí. Entonces la estrategia, según esta última frase, fue muy patrocinada por el señor Pablo Emilio Escobar. Él fue el que se encargó de incrementar la violencia en el país porque quiso imponer la tradición, para que quitaran este yugo que como les conocían, pero también quiso imponerse sobre el resto de los carteles, es decir, que él fuera el que mandaba, el señor, el patrón, como se le conoce en algunos sectores. Entonces lo llevó justamente a todo este accionar delictivo. Y todas estas acciones, pues uno las lee ahí, sí, que sicariato, que terrorismo, que asesinato selectivo, que suenan bonito hasta leerlos en el texto, ¿no? Pero la realidad que vivió el país fue una realidad totalmente llena de violencia, de terror, de miedo. Fue una etapa donde el Estado estuvo en una guerra constante y directa contra el narcotráfico. Y eso desencadenó entonces que se pusiera precio a las fuerzas del Estado, a los actores como la policía y el ejército que combatían. Entonces, en el caso de la policía, que pues es la que va allí
a contrarrestar la influencia de las bandas del microtráfico, pues por lo menos en la ciudad de Medellín se llegó a saber que la cabeza de un policía pagaba 5.000 pesos por policía muerto. Entonces eso desató una ola de violencia sin precedentes, por lo menos en la capital antioqueña, que era el Fortín de Pablo Escobar. Y en otros lugares del país, pues entonces también justamente pues vino ese fenómeno, ya en menos escala, pero sí, entonces vimos también el hecho de que se derribaron aviones, porque allí iba una persona que querían eliminar, y entonces vimos como muchos otros que eran inocentes terminaron siendo un daño colateral dentro de ese proceso de guerra con el narcotráfico. Entonces eso es lo que se conoce como el narcoterrorismo. ¿Les parece conocida la foto? Profe, pero eso no se ve. Claro que sí se Carlos ve. Fidel Castaño. Carlos Fidel Castaño. El mismo que cantaba y bailaba. El mismito. Él nos dice que el movimiento paramilitar, entendido como un movimiento ultraderecha, Derechista. de ultraderecha, o sea, en la línea donde hoy está Uribe. Uribe no estaba en esa línea, pero hoy ya está en esa línea. Uribe era de derecha y hoy ya está en la línea de la ultraderecha. Entonces, estos grupos eran... ultraderecha significa que son demasiado radicales. O sea, sus posturas son contundentes. La derecha normalmente está en contra de la izquierda, que es el socialismo, que son las ideas comunistas, que son las ideas de rebelión de la guerrilla, y entonces la derecha pues las combate. La ultraderecha lo que significa es que por encima de lo que haga el Estado, ellos van a legitimar sus acciones delictivas en contra de la izquierda para adelantarlas. Entonces es eso. Dice que se formó y se consolidó para defender los intereses de sectores con poder económico y político. ¿Para qué se fundó el paramilitarismo? Para defender a los poderosos de la economía y la política. Dice que el accionar de los grupos paramilitares se ha enfocado en la lucha en contra de grupos de izquierda. ¿Quiénes son los de izquierda? Las guerrillas. Las guerrillas, por lo generalmente. Y estas, cuando empezaron a hacer la desmovilización, pues entonces ingresaron a la política nacional y empezaron a crear los partidos de izquierda, que hoy llamamos así. Entonces iniciaron por allí creando la ANAPO, después crearon la Unión Patriótica, después el partido del M19 y después el Polo Democrático, los del Verde, y así sucesivamente han ido surgiendo otros partidos que pues pertenecen a esa afiliación política de izquierda, porque sus partidarios o sus fundadores pues vienen de procesos de desmovilización de esas guerrillas. Nos dice que fueron entendidos como movimientos sindicalistas contra los grupos de izquierda, contra grupos campesinos, guerrilleros, que buscaban transformar las maquinarias tradicionales del poder y de la economía en un país, ya sea por medio de la manifestación pacífica y la protesta social. O sea, los de izquierda hacen esto, salen a protestar, salen a pedir por sus derechos, a pedir que se les dé más recursos, que se atiendan, que hagan inversión en el campo. Entonces los paramilitares empezaron a contrarrestar todo esto. Cada vez que había una marcha social, lo que ellos hacían era una masacre. Esa era la respuesta. Y el Estado pues terminó apoyándolos, porque no se investigaron esas masacres. Todavía hoy en día apenas se sigue haciendo el proceso de investigación de esa masacre, y solo creo que han salido 2 fallos de las tantas masacres que cometieron los paramilitares.
Luego nos dice que organizaciones de vigilancia. Estos grupos están al servicio de terratenientes y bandas de seguridad en haciendas y regiones determinadas. Luego se nos dice que también los paramilitares hicieron organizaciones armadas, los llamados ejércitos, que tienen cobertura regional o nacional y cuentan con un mando central que traza directrices militares. Con el transcurso del tiempo, el paramilitarismo, al igual que la guerrilla, se alió con los grupos del narcotráfico para prestarles el servicio de seguridad y control de las zonas de cultivos ilícitos. Entonces allí pueden responder varias preguntas de las que estaban allí. Luego sigue una pregunta que nos habla, creo que de las fases, cómo se dieron o cuántas fases. Vamos a pedirle entonces. ¿Cuáles fueron las fases del paramilitarismo en Colombia? Entonces podemos hablar que hubieron entre 4 y 5 fases, como queramos verlo, y allí pues vemos 4 de manera directa, ¿sí? La quinta casi no se ve porque es el proceso de desmovilización paramilitar, pero se narra en la última parte de la que está allí, la cuarta. Entonces se nos dice, vamos a ver quién no ha leído. Gaby. Listo, profesor, ya leí. Fases de la expansión paramilitar. La conformación de grupos paramilitares tuvo diferentes fases, de 1965 a 1978, incremento del número de grupos de autodefensa en varias regiones del país, como Magdalena, medio de los Llanos Orientales, de 1978 a 1994, conformación de grupos paramilitares vinculados con narcotraficantes, además de combatir contra los grupos guerrilleros, expansión paramilitar en nuevos territorios como Putumayo, Valle del Cauca, Urubá y departamento de la costa atlántica. De 1994 a 1997, en 1994 el gobierno nacional apoyó la creación de grupos de seguridad llamados Convivir, que tras 3 años de funcionamiento fueron declaradas inconstitucionales y desmanteladas. En este mismo año se crearon las autodefensas campesinas de Córdoba y Urubá, no sé cómo se lea eso. Bueno, de 1997 a 2006, en 1997 grupos paramilitares de Magdalena Medio, Puerto Boyacá, Córdoba, Urubá, crearon crearon las Autodefensas Unidas de Colombia, la cual escribió la plataforma política y emprendió la expansión armada en varias regiones del país. Asimismo, en 1999 se formó Bloque Central Bolívar BCD. En este periodo ambos grupos perpetraron más de 3.500 masacres, desaparecieron a miles de personas y se apropiaron de más de 6 millones de hectáreas de tierra. En el año 2003, las AUC, y el BCB iniciaron un proceso de paz con el gobierno nacional que permitió que más de 30.000 hombres entregaran sus armas y se reinsertaran a la sociedad. Más adelante el Congreso aprobó la Ley 970 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, que sirvió como marco jurídico para el proceso de la paz y desmovilización de estos grupos. Sin embargo, investigaciones de organismos del
Estado y de los medios de comunicación denunciaron que los paramilitares seguían delinquiendo desde la cárcel y mantenían relación con el narcotráfico, razón por la cual sus principales líderes fueron extraditados a Estados Unidos en mayo de 2008. Tras la desmovilización de los paramilitares, muchos de sus integrantes conformaron las llamadas bandas criminales emergentes o, bueno, eso sí no lo entiendo. Otro problema asociado al paramilitarismo fue el de parapolítica, que tampoco lo entiendo. ¿Y consiste? Que consiste en la asociación entre paramilitares y tampoco el gobierno nacional. Este fenómeno se hizo evidente desde 2008. De 2008. 2008, cuando un considerable número de senadores Muy bien, entonces vemos aquí una historia del resumen de lo que fue entonces el surgimiento por etapas, la expansión, crecimiento y finalmente pues los procesos de paz. Como vimos por acá, entonces nos dice que hasta donde fueron legales estos grupos hasta alrededor de 1997, cuando estaban las famosas convivir, que una vez se declararon inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, entonces técnicamente las desmantelaron, pero resulta que Autodefensas Unidas de Córdoba, las ACCU, que lo que se entiende que es realmente, pues simplemente a la banda del Estado, como venía ocurriendo, sino que ahora la irían a financiar de su accionar delictivo. Entonces, es eso. Ya en la siguiente etapa, en la tercera etapa, entonces vemos que este grupo se fortalece y empieza a ser más fuerte, y entonces nace ya las AUC bajo el liderazgo del que aparecía de la foto, ¿se acuerdan? ¿Quién es? Carlos Castaño. Los hermanos Castaño fueron los encargados de unificar las autodefensas, y entonces ahora ya no eran las de Córdoba, las de Antioquia, las de Santander, sino que eran las AUC. No, las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces ellos lideraron ese proceso y lograron unir los bloques entonces allí. Y obviamente pues ya para ese momento pues en el gobierno, como podemos ver, estamos hablando del año 2006, ¿quién era el presidente de Colombia en esa etapa? Uribe, exactamente. O sea, ahí vemos todo el surgir. Mientras él fue gobernador de Antioquia, por allá por la etapa de final de 1990, existieron las convivir. Apenas él terminó allí, pues su proyecto se le cayó, se declaró inconstitucional, ilegal, y entonces ahora desde la presidencia él sigue apoyándola. Nótese que Uribe tiene su fortaleza económica en el departamento de Córdoba. ¿Coincidencia? Pues algunos dicen que sí. Entonces, él desde el gobierno central, pues ahora lo que hace es unir el ejército con el paramilitarismo, y entonces el ejército, según las investigaciones, todos los datos que se están teniendo últimamente, le entregaba los informes a los paramilitares a quienes tenían que matar, cuáles eran los enemigos del Estado que le estaban haciendo tropiezo, que les estaban estorbando. Entonces, y las autodefensas lo que se encargaban era de eso. Y los paramilitares, que han rendido cuentas tanto en Justicia y Paz como ahora en la JEP, pues dieron todos estos informes y han
puesto que... Prácticamente eran los sicarios del Estado. Exactamente. Entonces se convirtieron en ese sicariato ilegal pasó a ser legal. Y entonces Uribe pues inicia ahora ya por allá, alrededor del 2006-2007 un proceso para que ellos se desmovilicen técnicamente para acabarlas, y se hace un proceso de paz en el cual se les promete que van a ingresar a la política, se les da un salario, un estipendio mensualmente a cada uno de los desmovilizados para que pueda tener un incentivo de no regresar a delinquir para conseguir dinero, sino que el Estado le va a dar el dinero mensualmente, le pagará y les dan casas, carros. Sin embargo, es lo mismo que le dieron a las FARC, y lo que Uribe critica, que por qué a la FARC le dieron todo eso, si él le dio lo mismo a los paramilitares. Y de hecho, vemos aquí también que el Congreso de la República aprobó una ley especial en 2005, 2008, la ley 975, conocida como la Ley de Justicia y Paz, con la cual se legalizaba que los desmovilizados de las autodefensas de Colombia pues tendrían rebajas de pena, es decir, que no serían juzgados según la ley ordinaria del país, sino que serían juzgados de una manera especial. Entonces sus condenas fueron minoritarias, igual que ocurre pues con la FARC ahora, y que se critica de parte del Centro Democrático, que a las FARC se les dé entonces una rebaja de penas, unas amnistías, que eso no debiera ser, pero es lo mismo que ellos lideraron con las autodefensas. En la última etapa, las autodefensas, pues tenemos ese proceso de paz, y tendríamos otra etapa más ya con las disidencias de las autodefensas, lo que hoy se conocen como las bandas criminales emergentes, las BACRIM, dentro de los cuales están entonces los famosos Pepe, y otras por allí. Están, ¿El DAS no? no, ¿El DAS también? el DAS no, porque esa era del Estado. El DAS era Pero- la agencia de investigación del Estado que se Pero por eso, por encargaba. ahí se metió. Pero el DAS ya se disolvió, ¿cierto? Sí, Sí, se- el DAS. también, justamente porque, ¿por qué lo disolvieron? Porque todo este... Los desmantelaron. exactamente, igual que los otros los desmantelaron porque eran los que investigaban y le entregaban los informes a los paramilitares para que ellos ejecutaran todo el proceso de limpieza, y entonces están involucrados en los llamados falsos positivos y toda esta cosa también del ejército. Entonces por eso, por esas interceptaciones que hicieron de manera ilegal, fueron desmantelados. Pero pues las actividades que ellos hicieron pues no se pararon, como ustedes han escuchado en los noticiarios de este año, en los escándalos que han habido, las chuzadas todavía se siguen practicando. Tenemos entonces luego los diálogos en las zonas de distensión, hablando ahora de los procesos de paz. Profe, a veces pareciera que los falsos positivos fueran antes como para los grupos malos, ¿no? Pareciera que fueran más malos los buenos. La misma fiscalía se ha encargado de hacer esas cruzadas todavía, de la culpa misma. Pues la fiscalía no, porque no es la que hace las chuzadas. Las chuzadas las han hecho los otros entes. La fiscalía lo que tiene que es investigar, y lo que ha hecho es engavetar, es el término. Ellos las han engavetado, o sea, ellos han tenido conocimiento a tiempo para hacer el proceso de investigación, para hacer sus procesos judiciales y condenar, pero no lo han hecho. ¿Por qué? Porque detrás de ellos hay patrones de comportamiento político con altos intereses, con alto poder, que han puesto al fiscal ahí, y como el fiscal es amigo de ellos, pues ¿cómo los va a investigar? Está coartado.
está comprado. Alguien prendió un ventilador, apáguenlo porque está haciendo ruido. Listo, profe, ahora sí. Entonces proceda usted a leernos este primer párrafo que está allí en la primera viñeta. Procesos de paz recientes. Desde finales del siglo XX, el gobierno colombiano ha impulsado algunas soluciones al conflicto. Los diálogos en la zona de distensión. En el año de 1998, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, se iniciaron diálogos con la guerrilla de las FARC. Cabe señalar que en las 2 décadas anteriores, este grupo tuvo una creciente expansión en varias regiones del país, impulsada por la relación con el negocio del narcotráfico. Para iniciar los diálogos, el gobierno despejó los municipios de La Macarena, Uribe, Vista Hermosa y Mesetas en el Meta, y San Vicente del Caguán en Caquetá, al que se denominó zona de distensión. Las partes establecieron comisiones que iniciaron el estudio de una agenda con los puntos que iban a negociar, pero ante la imposibilidad de establecer un cese al fuego y de las acciones armadas por parte del gobierno y de la guerrilla, condujo finalmente a su fracaso. El 21 de febrero de 2002, el gobierno ordenó poner fin a la zona de distensión. Hasta allí. Leo esa Hasta ahí. que está a un lado. No, hasta ahí. Entonces vemos allí justamente cómo fue el inicio ya en una etapa moderna de esos diálogos con las FARC. No son los primeros diálogos con las FARC porque ya otros gobiernos anteriores habían tenido acercamientos y habían estado instalados en la mesa, pero se le da este crédito al gobierno de Pastrana porque hizo unos despejes en varios municipios de Colombia para que se concentrara la guerrilla. Eso indicaba que se retiraba el ejército, las fuerzas del Estado, la policía, también se reducía solo en el caso de la policía, pues solo estaría en la base que tienen pues en medio de la ciudad. No podían salir a rondar por allí porque el resto, que la población era, pues en su gran mayoría serían entonces estos concentrados de la guerrilla. Entonces y justamente pues en ese momento a Pastrana se le tildó de vendido porque le había entregado el país a las FARC. Pero pues lo que él estaba adelantando era un proceso de paz y quiso dar garantías para que este grupo pudiera negociar, pudiera sentarse. Entonces dentro de una de las zonas de distensión, que fue el Caguán, fue donde se realizó el proceso de paz. Ya el gobierno de Santos en la actualidad pues ya no realizó el proceso de paz, ya se vio que no era procedente realizar zonas de distensión, sino que era mejor buscar el acompañamiento internacional, y entonces se buscaron países amigos para el proceso de paz, y en ese momento pues surgió Cuba y Venezuela, que ofrecieron sus territorios para que allí se pudiera sentar la mesa de la paz. Finalmente se optó por la opción de Cuba y fue entonces en La Habana donde se desarrolló el proceso de paz. Además de ellos, pues hubieron otros países que son los países garantes, es decir, los que están a favor de este proceso, entre los cuales uno de los más destacados pues es Noruega. Y justamente ahora que el gobierno pues tiene que implementar estos acuerdos, pues Noruega le exige al gobierno que cumpla su palabra, porque de no cumplir, pues Noruega también queda mal como país garante de la paz. Esos son los procesos que están allí. Luego vienen pues los otros elementos que están ahí, entonces ya ustedes los siguen leyendo y siguen respondiendo el taller. Y pues lo entregan, esperamos que lo entreguen para la fecha indicada. Recordarles los otros aspectos que vimos al inicio, de organizar pues sus
códigos, sus nombres, sus fotos en el perfil para que no tengan dificultades, que no digan, ay, a mí me bajaron la nota, ¿por qué me bajaron de 100 a 70? ¿Por qué yo tengo una ficha disciplinaria? Entonces, para que no le suceda eso, hágalo a tiempo. Haga esos cambios, esas recomendaciones que se le impartieron, aplíquelas y entonces goce de la tranquilidad de vivir bajo la ley sin complicación alguna. Por eso vivimos en el tiempo de la gracia, porque podemos cumplir y entonces no nos pasa nada. Listo, muchas gracias por haber estado en esta mañana en la clase y les invitamos entonces para participar el 20 de julio en un reto. Mañana les estaremos enviando la información para participar en este reto. No deje de participar porque pues será una nota y usted tendrá que cargar también la evidencia. ¿Reto de qué o qué? Es un reto, mañana lo vas a ver. Por ahora Profe, sepa no que... importa uno no esté en la casa, profe, hay que tener internet porque es que vamos a salir acá y pues para donde voy no hay internet. ¿Lo vamos a hacer Pues, nosotros con usted pues, o todo el colegio? Pues hasta ahora todos los que están conmigo yo les he ya informado. Ya hoy le comentaré a los otros profesores porque es del área sociales. Si lo quieren aplicar, bien. ¿Y por qué del área sociales? Porque tiene que ver con la celebración de la fiesta patria. Entonces, vaya a ir alistando por allí las cosas. Entonces ya en la página del colegio pues se van a publicar las condiciones el día de mañana y también a través de los titulares pues se les enviarán las instrucciones para que ustedes las reciban y ya teniendo las instrucciones pues no importa dónde esté, simplemente el lunes de la tarde, el martes carga la evidencia de lo que hizo. Profe, ¿por qué esa cara de picardía? Es que está muy difícil, ¿o qué? No, hay gente, lo digo porque ya vimos que hay alguien que intentó cargar y no ha entregado la tarea. Bueno, feliz día, el Señor les bendiga.